líderes nacionales, presidentes nacionales, y tuvimos que presentar cómo nosotros nos vamos a unir a el sistema de Brasil de testimonio. Brasil tiene un sistema, mirado desde el punto de vista de sistema, está muy bien organizado para educar a las personas por primera vez. Entonces tienen los videos iniciales, los videos en la segunda etapa, los videos en la tercera etapa, cómo se educa para la bendición, está muy bien organizado. Especialmente si comienza a llegar mucha gente, se necesita un sistema para educarlos bien. Entonces al final, a pesar de que al principio, cuando recién nosotros comenzamos a escuchar sobre Brasil, teníamos opiniones de que esto sería muy complicado en la subregión 2, como por ejemplo repetir 1000 veces el nombre del invitado. No sabemos cuánta gente en nuestra subregión va a estar haciendo eso, repetir 1000 veces. Pero cada uno presentó ayer su modelo y Chile presentó su modelo también, que es muy parecido al de Brasil, pero por ejemplo para crear la condición de visitar una persona, yo puedo anotar el nombre y si quiero lo repito 1000 veces, si no 50 veces. Lo importante es la devoción, la sinceridad y eso, ciertamente eso genera poder espiritual, estar como un mantra, estar repitiendo, genera un poder espiritual. Entonces si alguien, yo lo voy a presentar mañana esto, en el Punto Que de mañana, lo que presenté ayer, que le gustó mucho al reverendo So porque fue muy objetivo y fue lo que él había pedido, ¿no? que nosotros vamos a aplicar de lo que aprendimos en Brasil, claramente. Entonces lo hice muy claramente, 9 slides, muy específico, y eso se tomó como modelo. O sea, se tomó como un buen ejemplo de cómo hay que hacer ahora esa propuesta. Entonces, mañana lo voy a presentar, es muy cortito, muy simple, ¿no? Simplemente que Brasil tiene una línea guía, una línea de tiempo en el testimonio, ¿no? Comenzando con el primer contacto, después qué tipo de conferencia va a dar en esta primera etapa, después cuando se produce la conversión, que significa el compromiso del invitado de no vivir una vida de pecado, entonces firma una ficha de compromiso y luego se pasa a la segunda etapa. En la segunda etapa se repiten todas las conferencias y las que faltan, y también sobre la vida de los padres verdaderos, la vida de fe, el diezmo. Entonces ahí ya se entra en otro nivel y esta segunda etapa está apuntando a prepararlo para la bendición, porque esa es la idea, que los invitados vayan hacia esa dirección, hacia la bendición. Entonces aquí ya al final se comienza a hablar de la bendición y ahí pasa para el tercer grupo, que es todo lo relacionado con la bendición. Si es soltero, tema de bendición de soltero. Si es casado, tema de bendición casado. Cuando se termina esta etapa de este invitado que viene allá atrás, siguiendo este proceso de educación, cuando ya es bendecido, la última etapa es que se torne familia Chombó. Entonces aquí hay otro contenido que se comparte con el invitado. Entonces me pareció bien tener una línea muy clara a cómo se puede educar. Obviamente cada país tiene su ritmo, tiene su forma de trabajar, pero ya sabiendo el mapa, hacia dónde está apuntando todo, está muy bien. Lo que no se toca en Brasil es, y lo que a nosotros nos causaba un poquito de angustia, el hecho del primer contacto. El primer contacto en Brasil, por ejemplo, Marcos o Carlos, ¿no? Un nombre. Entonces yo hago 1000 veces condición por ese nombre y luego lo visito e inmediatamente le presento las conferencias. O sea, no hay esa etapa de empatía, de conversar un poco sobre otro tema, de conquistarlo de a poco, porque se cree mucho que el poder que causa repetir 1000 veces el nombre de la persona abre inmediatamente la posibilidad de comenzar a dar conferencias. Y entonces ellos tienen mucho testimonio de eso, de que no hay que hacer un preámbulo tan grande para llegar a lo que realmente queremos, que es que escuche las conferencias. Pero ahí entonces nosotros pensábamos un poquito diferente, y hay que ir tratando de todas las formas, ¿no? Si a uno le es muy difícil inmediatamente llegar con las conferencias y estar en cierta forma
casi como presionando para que el invitado escuche las conferencias. Lo hacemos de otra forma, ¿no? Especialmente en Chile no es fácil hacer eso directamente, hay que conquistar a la persona de a poquito, pero en Brasil lo están haciendo así bien rápido. Habían dicho de que el resultado del testimonio en Brasil había sido de 2.700 personas en total, pero luego se separó bien los grupos, o sea, se clasificaron todos esos 2.600 personas. En realidad son 306 las que están en una categoría avanzada. Los invitados reales que han avanzado bastante, 306, no 2.600. 2.600 fue la totalidad. De esos 2.600, 306 son los que realmente se puede decir que firmaron la ficha de conversión y están avanzando bien. Algunos ya participando del sermón online, algunos dando diezmo. Entonces, nosotros en total hemos testificado a 74 personas en total, de todas las condiciones, pero han sido todo tipo de contacto en la calle, todo eso. Entonces los vamos a clasificar también y yo ya vi ahí una pareja que podría el próximo año prepararse para recibir la bendición, inclusive. Entonces, eso es muy bueno porque Brasil clasificó en 3 niveles a los contactos. Nivel A, el nivel A es el más alto, digamos, es el invitado que ya avanzó bastante y está escuchando sobre la vida de los padres verdaderos, sobre la importancia de la bendición, ese es el A. El B es aquel que escuchó el segundo ciclo de conferencias, las 16 conferencias, y está escuchando sobre diezmo y ese tipo de cosas. El B, que está en el medio. Y el C, A, B, C, el C es el que recién está escuchando, recién está entrando en contacto con la iglesia y se está haciendo acompañamiento directamente en su casa. Ojalá el padre espiritual está junto con él escuchando la conferencia en el video. Entonces ellos clasificaron en 3 niveles. A, que es el mejor, el más alto, el que ya está más avanzado. El B, que es el intermediario. Y el C, que es el que está comenzando. Y de estos 74 que tenemos en Chile, nosotros podemos ya clasificar y comenzar a avanzar. ¿Hacia dónde? Hacia la bendición. Si tenemos claro eso, podemos avanzar bien hacia una meta, que es la bendición. Próximo año o cuando sea que se pueda. Pero por lo menos ya vamos a saber de que la meta es poder darles la bendición a nuestros contactos. Entonces, eso se conversó bastante. También se habló sobre el seminario del estatus de los padres verdaderos, que ya se está haciendo en Europa, se está haciendo. Entonces nosotros acá en América Latina y en la subregión 2 especialmente se va a usar los videos que nosotros escuchamos la otra vez. 7 videos, día 15 y 16, 3 horas en la noche, 15 y 16 en la noche. Todas las familias bendecidas tienen que escuchar estas conferencias. Y el día 26 y 27 nosotros vamos a tener una reunión, los líderes, tal vez, no sé si es para todo, con Reverendo King para hacer preguntas sobre estos temas que ya habremos escuchado. ¿Alguna duda? ¿Por qué la madre dice que el padre es Mesías y ella es unigénita? ¿Cuál es la diferencia? Ese tipo de cosas que está en las conferencias, los PowerPoint, está ahí. Entonces los hermanos y hermanas pueden preguntar directamente. Entonces eso va a ser para el día 26-27. No sé si va a ser para todo abierto con Reverendo King, las preguntas y respuestas, o solo los líderes nacionales. Pero el 15 y 16 va a ser seminario en la noche, 3 horas, 15 y 16. Entonces, querido hermano y hermana, eso es lo que está pasando. También se mencionó que realmente hasta el 2027 la Madre Verdadera quiere tener líderes de la segunda generación en todas las áreas providenciales. Entonces, Argentina ya tiene un líder que va a mandar primero a entrenarse en la Academia HJ en Brasil, que es 1 año de entrenamiento. Luego, volviendo, se va a comenzar ya el cambio de lideranza, líder nacional. También Uruguay ya mandó
estos dos líderes, no voy a decir el nombre porque no corresponde, pero ya fueron a Brasil para entrenarse por un año y una vez vuelven, ciertamente los van a colocar en alguna misión, pero ya a los líderes nacionales nos dijeron que hay que preparar a alguien. En Chile vamos a comenzar a preparar también un poquito más tiempo, hasta por lo menos 2027 me dijeron, porque no hay jóvenes que tengan un fundamento como estos jóvenes que fueron de Argentina o Uruguay. No hay. Entonces, ya he conversado con algunos papás, estamos viendo, y pronto voy a decidir qué persona va a estar conmigo entrenándose para tomar responsabilidad. Y nuestra misión es, la mía y del señor Ross especialmente, es terminar el tema legal rápido y dejar todo bien hecho, todo listo, todo transparente, todo claro para la nueva figura central. Entonces viene esa época, querido hermano y hermana. Los líderes que van a guiar a esta juventud son los nietos de los padres verdaderos. Entonces toda esta nueva generación va a estar alineada con los nietos de los padres verdaderos. Los nietos de los padres verdaderos, ellos han crecido, podríamos decirlo, recibiendo el amor de la madre verdadera. Este amor que ella está mostrando desde el 2013 en adelante, una forma de trabajar, un estilo diferente, una manera diferente de ver la providencia. Entonces estos nietos y estos jóvenes han crecido recibiendo esos rayos de luz directo de la madre verdadera. Entonces se han alimentado de esto, se sintoniza muy bien con la madre verdadera. Es otro estilo de lideranza, y este nuevo estilo va a marcar también un cambio en el mundo. Entonces yo creo las personas que van a aparecer en el mundo afuera van a ser jóvenes también. Cuando nosotros éramos pioneros, o en la época del señor Wolf, eran muy parecidos los caracteres de las personas, jóvenes, universitarios, en la búsqueda. Después cuando entré yo era muy parecido a mi naturaleza. Entonces parece que va así, moviéndose. Ahora con los jóvenes, con estas segundas generaciones, Dios tiene preparado otra camada de personas en el mundo, líderes jóvenes que se van a enganchar con los padres, con los jóvenes y a la vez con esta nueva era providencial. Como es una nueva era providencial, también afuera, pienso yo, se generan cambios providenciales importantes y va junto con la providencia. Si en nuestro mundo interior acá en la iglesia, en nuestro mundo, en nuestra esfera, estamos en la época del desierto, afuera también se está en la época del desierto. Entonces vamos de igual a igual. Pero ahora con la madre verdadera es la época de la primavera, es la época donde ya no hay énfasis en la indemnización como se decía antes, se vivía antes de esa forma. Todo era colocar todo ese esfuerzo, sangre, sudor y lágrimas en un hoyo que había que llenar con todas las condiciones para poder avanzar metro a metro, ¿no? Poco a poco. Eso ya acabó, comenzó una nueva época donde el mundo físico y espiritual están realmente aquí trabajando. Dios va a estar en la tierra también. Dios está en la tierra. Yo creo que si Adán y Eva hubieran alcanzado la perfección, hubiera existido allá en ese lugar un inmenso palacio simbolizando al Dios, a Dios también en ese lugar. Pero Dios está en todas partes. Pero debe haber un lugar simbólico, obviamente que es simbólico, ¿eh? Dios está en todas partes, pero un lugar donde se puede decir Dios aquí junto con sus hijos comenzó a poblar la tierra junto con sus hijos, en ese lugar. Entonces el palacio, Sanctum, representa el lugar donde está Dios y los padres verdaderos, en ese lugar. Está todo ahí concentrado. Y justo en el medio hay una cúpula donde entra la luz, en el centro, ¿no? La luz de Dios. Está ahí. Dios está ahí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Porque uno puede confundirse, Dios entonces está solamente ahí. Yo quiero estar con Dios acá también. No, Dios está en todas partes, pero necesita que se reconozca un lugar oficialmente, ¿no? Y Corea y allá donde se está haciendo esto es el lugar. Entonces viene esa nueva era
¿no? Y nosotros necesitamos estar siempre con una buena actitud para apoyar a los jóvenes que van a necesitar entender de qué se trata todo esto, madurar. Como sabemos, los jóvenes de la segunda generación nacieron en una época donde todo está a la mano. Todas estas generaciones no saben de, por ejemplo, nosotros en el campo conversábamos ayer aquí con la madre espiritual de mi esposa, fuimos a visitarla. En mi época, un pantalón servía para toda la familia, ¿no? Mi hermano usaba el pantalón, después me lo pasaba para mí. Si yo hubiera tenido otro hermano en esa época menor, tengo otro, pero nació mucho después. También ese pantalón, después que yo lo uso, lo hubiera usado él también. No sé si ustedes vivieron así en esa época. ¿Ah? O un zapato, o se compraba zapato una vez al año. ¿Ah? Un zapatito, ¿no? A veces tenía que durar hasta 2 años. Entonces era todo muy difícil y se valoraban las cosas realmente. Muchas se valoraban. Una bicicleta era una cosa tremenda, de un valor increíble. Pero en esta época todo es fácil, aparentemente todo se puede tener fácilmente, no hay que hacer esfuerzo, hay que trabajar nomás. Entonces los jóvenes trabajan, ganan su salario, compran sus autos, sus cosas. Entonces hay este sentimiento de que la vida es fácil, ¿no? La vida es muy simple, muy fácil, pero no fue así 30 años atrás, 40 años atrás. El mismo Internet, los jóvenes nacieron en una época del Internet. Eso es imposible para nosotros imaginar antes, imposible. Yo vi la primera calculadora así, con unas lucecitas, eran con luces, ¿no? Era una cosa increíble esa tecnología. Tener una calculadora con luces, se le colocaban pilas atrás. Yo alcancé a ver la primera ampolleta que se colocó en mi pueblo, la primera ampolleta, el primer poste que se colocó en mi pueblo. Yo era chiquitito y nos quedábamos ahí afuera con los amiguitos, viendo en la noche cómo la luz alumbraba en la oscuridad total de ese lugar. Quedábamos en la noche y había una fila así de postes, una línea, se veían las lucecitas iluminando solo ese lugar. Era algo como misterioso, siniestro casi, era una cosa rara, sí. Y pasábamos en bicicleta corriendo debajo de las luces. Ese era el juego, pasar en bicicleta. Nosotros vimos todo eso. Vimos también cuando recién asfaltaron en la calle de allá del campo. Esas cosas nos da a nosotros, a esta generación, un sentimiento diferente de responsabilidad, de que las cosas son importantes, hay que cuidarlas, no se puede descartar tan fácilmente, las relaciones también hay que mantenerlas hasta el final. O sea, una serie de cosas que forjó a esa generación antigua, y los de antes de mí mucho más todavía. Como conversé una vez con el señor Ross, él me hablaba de sus papás, él se puso a llorar el señor Ross, porque fue una generación de su época tan trabajadora. Fueron personas tan trabajadoras que forjaron realmente lo que es ahora Estados Unidos, por ejemplo. Él me hablaba de su papá, gente muy trabajadora, muy seria. Pero fue cambiando. Entonces los jóvenes ahora, ellos tienen todo a su favor, tienen todas las cosas, y ellos tienen que heredar esta raíz que tenemos nosotros, es muy profunda en la tierra. O sea, es una fe que no se mueve tan fácilmente, la fe de los Munis. No se mueve tan fácilmente. No es fácil que una persona de otra religión nos convenza a nosotros de algo superior a nuestra fe. Ni un budista, ni una shintoísta, ni un católico, muy difícil. Nuestra fe está conectada con la vida del padre, ¿no? de la madre también, de su época difícil, ¿no? De su búsqueda de Dios, por ejemplo, el padre, de la salida de Corea del Norte para el sur, de la madre con el padre. Todas estas cosas las sentimos muy propias porque nosotros venimos de una historia también de pobreza, de dificultades y todo eso. Se conecta fácil. Para los jóvenes es una historia nomás que escuchan ellos. No pueden imaginarse, a menos que vayan realmente a los países que todavía están con una miseria extrema, ¿no? Ahí tal vez pueden ellos entender de que hay una realidad todavía en este siglo XXI, una realidad muy lamentable en muchos países, todavía hay. Pero mientras están cómodos en nuestros países, ellos no consiguen engancharse y crear una raíz de fe profunda. Y ese es el gran desafío que tenemos nosotros, los miembros de la Iglesia, esta generación, la primera generación. ¿Cómo heredamos
a los jóvenes esa raíz. Esa raíz tiene que a ellos hacerles sentir un amor profundo hacia Dios, realmente un amor profundo hacia Hanun Pumunín, ¿no? Un compromiso hacia Hanun Pumunín. Tienen que ellos sentir eso, que a pesar de que el mundo está así aparentemente bien, tecnológicamente, hay una promesa de cosas increíbles que van a suceder tecnológicamente. Si usted conversa con algunos jóvenes allá en la convención, hay algunos jóvenes que están desarrollándose en el área de la tecnología, trabajan en el área de programación, imagínense. Entonces, tienen una visión del mundo que viene a futuro que ni imaginamos. Entonces, a pesar de que ese mundo está así, ellos tienen que de alguna forma tener la experiencia de que necesitan a Dios, de que las personas están todavía vacías internamente, necesitan ellos mismos tener esta experiencia que nosotros tuvimos cuando nos encontramos con la iglesia por primera vez, esa sensación de que llegué donde tenía que llegar, por lo menos esa fue mi experiencia. Cuando toqué la puerta de Marchán Pereira, en ese mismo instante se acabó la ansiedad que tenía. En ese mismo instante que yo entré, esa angustia que tenía por años, se acabó inmediatamente. Entonces yo llegué al lugar. Y la hermana me daba conferencias, pero yo estaba durmiendo, porque salía del trabajo en la noche y me quedaba dormido. Yo lo único que le decía es, ¿cuándo puedo venirme ya para tornarme miembro interno? Pues ya sentía que había llegado al lugar, ¿no? Ya mi corazón, la mente original, o lo que haya sido que trabajó ahí, sabía perfectamente dónde me estaba llevando, ¿no? Y mi corazón se aquietó para siempre. Nunca más uno tiene verdad, nunca más uno tiene esa angustia de la verdad, buscar la verdad, uno ya está ahí. Vienen otras cosas, obviamente, pero esa angustia que uno tenía, no sé si ustedes la tuvieron, de dónde está la verdad, cuál es el propósito de la vida, qué es lo que tengo que hacer, por qué cuando voy a esta iglesia todavía no me siento bien, falta algo. Y esa angustia, ¿no? Y entonces mucha gente va buscando trabajo, haciendo cosas y no encuentra, pero de alguna forma Dios, en medio de todas las experiencias que tuvimos, en esa búsqueda en nuestra vida, finalmente de alguna forma, ¡pum!, Dios nos trajo acá y nuestro corazón quedó en paz. Esa experiencia los jóvenes no la tienen, los jóvenes. Algunos tal vez sí, pero yo creo aún los nietos de la Madre Verdadera también no la tienen. Por eso ellos están yendo de pionero, ¿no? Están ahí tratando de experimentar lo que significa ir de pionero a algún lugar. Pero eso tiene que nacer de ellos, tienen que lograr su propia experiencia con Dios, en su propia vida, personalmente. Una vez que ya se establece una pequeña base en su experiencia, un pequeño testimonio en su experiencia, cuando ese joven vuelve y conversa con la primera generación, ¡pum!, lo entiende inmediatamente. Ahí se produce la conexión y la herencia, ¿no? Ahí el joven dice, wow, ahora lo entiendo porque yo mismo lo experimenté cuando fui de pionero a algún lugar. Entonces, cuando estos nietos vuelvan de la Madre Verdadera, con esa experiencia de haber cuidado jóvenes, dado testimonio, haciendo actividades, entonces ellos cuando vuelvan van a entender muy profundamente al Padre verdadero, a la Madre verdadera, a los primeros miembros de Corea cuando escuchen sus testimonios. Creo que esa es una clave importante que la Madre sabe que es necesaria, ¿no? Que los jóvenes puedan por lo menos hacer un año. Entonces la persona que yo voy a escoger con la bendición de Dios y con la autorización de los padres, quiero enviarlo un año a hacer la HJ Academia en Brasil, porque es un curso intensivo de mucho de este tipo de actividad, ¿no? De estudios, de pionerismo, de salir a otros lugares a recaudar fondos, pero salir a otro lugar a recaudar fondos es también una experiencia, no es solamente el turismo. Nosotros ya hicimos mucho recaudación de fondos afuera, pero es la experiencia de estar en otro lugar, lo que significa estar en otro lugar. Y ese es el requisito que se está pidiendo como mínimo para que estos jóvenes de la segunda generación puedan ocupar cargos en la iglesia. Luego, volviendo,
Entonces ocupa el cargo de algún departamento de YSP o CARP, y luego el tercer año ya se coloca como líder nacional, ¿no? Y ya con cierto recorrido, con cierta experiencia, ¿no? Estos jóvenes ya pueden de alguna forma entender de qué se trata todo esto, ¿no? Y la posición de líder nacional es, según mi punto de vista, una posición privilegiada que le da a uno la visión de entender las cosas de una forma más amplia. Algo que no se puede tener si no es líder nacional. Fíjense ustedes. Una persona puede estar acompañando al líder nacional, pero no puede ver ni sentir lo que el líder nacional está viendo y sintiendo. Es un fenómeno. Por muy simple que sea el líder nacional, aún semi-analfabeto, imagínese usted, no importa. No importa lo que sea. El líder nacional goza de una posición espiritual que le permite ver la totalidad. Y la otra persona, por muy próxima de corazón, un secretario que está muy conectado, muy alineado, no consigue ver, porque es una posición que solo el líder nacional puede gozar de esa experiencia espiritual. Luego, cuando el líder nacional sale y entra otro, esta percepción se acaba inmediatamente. Y viene lo que dice Simón Ferraboli, el síndrome del líder sin misión. El síndrome del líder sin misión, donde nadie se interesa por ti otra vez. Ya no eres el centro, ¿no? Entonces viene lo que dice Simón, porque Simón Ferraboli fue varias veces presidente. Entonces él contó una vez que viene este síndrome de, ya, ¿quién soy? Y nadie ya le pregunta, nadie más le dice presidente, nada, sino que Simón nomás, o Javier, o lo que sea. Entonces, es una posición privilegiada. Las posiciones de líder, ya sea líder nacional, o líder de CARP, o de YSP, tiene una posición bendecida que le permite ver de forma mucho más amplia. Por eso uno ahí tiene que tener mucha humildad para sugerir algo al líder nacional o al líder de su área, ¿no? De su organización. Si yo como persona de confianza trato de convencer al líder nacional de seguir ciertas direcciones y el líder nacional dice que no, hay que respetar porque el líder nacional o el presidente o el líder de esa organización está viendo algo que no consigue ver la persona que está abajo. Me refiero a mover, ¿no? A mover la providencia. Tácticas de testimonio, tácticas de actividad, de ese tipo de cosas, que envuelve la totalidad. Entonces es una posición muy, muy interesante. Y los jóvenes, cuando comiencen a darse cuenta de esto, van a crecer mucho, porque si lo hacen bien, ellos van a ganar una tremenda experiencia en su vida espiritual, ¿ah? Porque Dios va a estar siempre muy próximos. Muy próximos a su corazón, y es muy lindo. Y la segunda generación son especiales. Segunda generación en nuestra iglesia no es simplemente el nombre que se le da a los hijos que nacen segunda generación. Sea, obviamente, la segunda generación que ha vivido su vida impecable, ¿no? Ellos van directamente, ¿no? Sin mucho sufrimiento en su corazón, van directamente hacia Dios. Pero aún aquella segunda generación que ha pasado dificultades, también está muy profundamente en el corazón de Dios. Como aquel testimonio de un joven de la segunda generación que su papá o su mamá lo convenció para hacer un seminario de 21 días, creo, y el joven no quería ir porque había pasado por mucha dificultad, ¿no? Tenía muchas cosas en su corazón que había hecho, de las cuales no sentía orgullo, para nada. Entonces, ok, voy a ir solo para que la mamá o el papá no continúen insistiendo. Él fue al seminario. Y en el seminario había un momento donde tenían que ir a orar a un árbol. Yo no me acuerdo dónde lo escuché, pero bueno, ese es un testimonio. Entonces fue a orar a un árbol. Le costaba mucho orar la primera vez. Todos orando, no conseguía sentir en su corazón nada. Después la segunda vez igual. La tercera vez hizo el intento de hablar, ¿no? Y ya comenzó a salir algo de adentro.
de su corazón. Ya la tercera vez su corazón se abrió y sacó todo para afuera. Y cuando sacó todo para afuera, vino Dios con su amor y lo abrazó totalmente, totalmente. Entonces él comenzó a llorar y a pedir perdón a Dios profundamente. Todos los días que iba a orar en el árbol sagrado, llorando, llorando, llorando. Y él le dijo, por favor, Dios, no quiero que venga porque no puedo orar. Estoy solo llorando. Déjame un poco, por favor, porque no podía orar porque Dios venía y lloraba. Solo llorar, llorar, llorar. Entonces él entendió de que el amor de Dios es siempre permanente, con todos, con todos. Lo peor que nosotros podemos hacer, como las personas que han encontrado este amor de Dios, que no es como se ha enseñado en la religión, este amor, este Dios que está con una espada o con algo para castigar, un rayo para castigar. Nosotros ya hemos descubierto que, como dijo Jesús, que el amor de Dios es como aquel padre, ¿no?, del hijo pródigo. Comenzó a enseñar este amor de Dios y nosotros ahora mucho más todavía. Nosotros no podemos caer en la idea de que Dios está con ira hacia la segunda generación, que no va por el camino correcto. Porque este joven sintió que a pesar de todo lo que hizo muchas cosas, para Dios continúa siendo un hijo de la segunda generación. No cambia. Pero nosotros cambiamos y generamos preconceptos nosotros muchas veces sobre la segunda generación. Fíjense ustedes que el pueblo judío, a pesar de que no cumplió su misión, cometió un error, continúa siendo un pueblo bendecido por Dios hasta ahora. Donde va un judío es exitoso económicamente y continúa manteniendo su tradición y todo eso. Algún día van a reconocer a los padres verdaderos, obviamente. Pero la bendición, Dios no es alguien que da una bendición y la quita, porque si no, no sería Dios. Si alguien da una bendición y después la quita, entonces yo que he dado algo y me he olvidado, soy mejor que Dios. Porque yo di algo, ni me acuerdo que lo di. Si yo tengo esa naturaleza y he hecho esto de dar algo a alguien y no me acuerdo, y se quedó con esa bendición, y si Dios da bendición y la quita, entonces, ¿quién es mejor, querido hermano y hermana? Pero Dios no es así. Dios, cuando da algo, es para siempre. Es para siempre. Y como dice 1 Corintios 13, Dios siempre cree. Dios siempre todo lo espera, todo lo cree. Entonces Dios siempre cree que la segunda generación, independientemente del camino que ellos sigan, no se van a ir a otro universo o a otro sistema, a otro mundo. Van a estar siempre, siempre aquí, donde Dios está. Por muchas vueltas que den en esta tierra, en este mundo físico, siempre, siempre están dentro del abrazo de Dios. No hay cómo escaparse de la presencia de Dios, del abrazo de Dios. Por mucho que ellos den vueltas y hagan cosas que hieran el corazón de los papás o el corazón de Dios, están aquí para Dios. Te tengo acá. De aquí no te me escapas. ¿Ah? Por mucho que sea rebelde, que esté enojado conmigo, te tengo aquí atrapado en mi amor. Y cuando te des cuenta, mi amor está totalmente aquí para ti. Y esto fue lo que sintió este joven, el amor profundo de Dios, a pesar de que había hecho cosas que no, para nada podría sentir orgullo frente a Dios. Y eso lo lavó completamente su espíritu, lavó su corazón, y finalmente este joven comenzó a restaurar su vida y tal vez ya recibió la bendición, no sé, cada uno tiene su propio curso, pero lo importante, querido hermano y hermana, es nosotros tener este tipo de corazón hacia el valor que tiene la segunda generación, ¿no? Estamos hablando sobre eso, la segunda generación. La segunda generación no es simplemente un título que se le da a una segunda generación que nace después de nosotros, es a nivel espiritual, son aquellos hijos que nacen y tienen esa cualidad de ser por primera vez hijos que nacen sin la acusación de Satanás.
Dios sabe perfectamente que los hijos de la segunda generación lamentablemente nacen en un ambiente o han nacido en un ambiente que no los puede proteger. Están totalmente como Adán y Eva en medio de muchos demonios, ¿ah? Muchos satanases que los pueden engañar muy fácilmente. Dios sabe eso. Dios sabe que aquel hijo de la segunda generación que fue victorioso y pudo protegerse es maravilloso, pero Dios también siente mucha agonía de aquel hijo que está en medio de personas y situaciones que lo pueden hacer cambiar en su vida, en su vida. Entonces, no existe todavía el ambiente. Por eso es tan urgente que podamos nosotros avanzar en lo que podamos para ir generando un ambiente lo más amplio posible para proteger a los hijos de la segunda generación. Los hijos de la tercera generación también, si el ambiente externo no es bueno, también van a tener que cuidarse mucho. Esa es una realidad tremenda que tenemos en este momento. No hay un ambiente, un país del cielo, ¿no?, que tenga la constitución del reino de los cielos, con la educación del reino de los cielos, con los ciudadanos del reino de los cielos, que se comporten completamente dentro de un ambiente de bondad, sin naturaleza caída. No es fácil realmente. Entonces todo es paso a paso, ¿no? Y lo que se va consiguiendo es muy maravilloso, muy precioso, pero al mismo tiempo todos los que van quedando un poco atrás también, Dios quiere abrazarlos a ellos profundamente. A los jóvenes que se van quedando atrás, Dios está muy conectado, porque ustedes saben que el corazón de Dios está dividido en tres partes. El corazón de Dios. La primera parte del corazón de Dios es aquel corazón ideal que Él tenía cuando comenzó a crear, ¿no? Había mucha expectativa, mucha esperanza. Dios tenía muchos sueños. Por fin voy a tener a alguien con quien conversar, con quien tomar un cafecito, como me gusta decir a mí siempre. Por fin voy a tener a alguien que me entienda, que es igual a mí, para conversar, para compartir, para cantar canciones juntos, ¿no? Y les di total libertad para experimentar el amor verdadero y retornarme su alegría libremente, sin ningún tipo de obligación, todo en la más profunda libertad y alegría. Ese era el sueño de Dios, ¿no? Con miles y millones de seres humanos que pudieran actuar de la misma forma, libres. Ese corazón no se realizó. El segundo corazón es el de la caída, ¿no? El corazón de tristeza de Dios. Dios sintió emociones que nunca antes se le había imaginado que podrían existir. Mas el amor de Dios tiene esa cualidad que es sensible a todo tipo de emociones. Dios es sensible inclusive al odio, pero no odia a nadie, ¿se entiende? Dios puede percibir el odio, pero no odia. Pero su emoción tiene la capacidad de sentir esas emociones, pero Dios no odia. El ser humano puede sentir odio y odia. Es la diferencia por la naturaleza caída. Yo puedo sentir odio y odio a alguien. Dios no. Dios sabe lo que es el odio, pero no puede odiar a nadie, para que uno entienda en qué esfera se mueve el amor verdadero de Dios. Y ahí Dios sintió una amargura profunda, que en el texto que yo iba a mostrar ahora dice: Dios no quiere mostrar ese corazón al ser humano, no lo quiere mostrar. Siempre escondió ese corazón roto al ser humano. Siempre quiso mostrar esperanza y para poder motivar al ser humano. Entonces ese corazón que nunca Dios mostró es el corazón de pena, ¿no?, de tristeza. Y después el corazón de esperanza, ¿no?, el corazón de esperanza, que la humanidad va a poder retornar a Dios otra vez. Ese corazón de esperanza, este último, es donde está toda aquella miembros, hermanos y hermanas, familia segunda generación, que están pasando por un camino difícil. Dios tiene este tercer corazón de esperanza. Esperanza. Entonces, no está fuera de la esfera de Dios, querido hermano y hermana. Cuando alguien está sufriendo, siente: Dios no me ama, Dios está siempre por allá con su ideal, y Dios tiene pena, Dios sufre mucho por la caída del hombre. Siempre hablamos de los dos
el ideal de Dios, la caída del hombre trajo mucho dolor a Dios, entonces yo soy ese que causa dolor a Dios, pero nos olvidamos que Dios tiene esperanza. El tercero, el corazón de la esperanza. Dios tiene en su corazón este tercer corazón para todos nosotros, querido hermano y hermana. Cuando yo he dicho algo y he dañado el corazón de alguien, también necesito arrepentirme y cambiar. Es decir, yo también estoy sujeto a hacer algo que no es correcto. Entonces, en el fondo, todos estamos en esta esfera del corazón de Dios, que es de la esperanza de que voy a cambiar cada vez más, voy a mejorar. Y el tiempo para Dios no es el mismo tiempo para nosotros, ¿verdad? Para Dios un día es como 1000 años es como un día. Entonces, no se preocupe por el tiempo, Dios tiene suficiente tiempo para esperarnos. Uno puede decir, oh, ya está acabando mi tiempo, no se preocupe que tenemos toda la eternidad. Y la segunda generación que está en un proceso difícil, tal vez, lo que ellos tienen, querido hermano y hermana, es que su propia cualidad espiritual está muy directa, conectada con Dios. Y la otra es que están relacionados con la fe de sus padres. Ellos tienen esa herencia, aunque ellos no quieran saber de nada, su esencia se origina por la fe de sus padres, por la bendición de Dios, de los padres verdaderos. Es decir, no se puede arrancar eso, querido hermano y hermana. Ellos llegaron a existir por motivo de los padres verdaderos y del Mesías, no por un capricho o por una cosa externa a nosotros. ¿Se comprende? Pues la segunda generación no tiene cómo, aunque ellos vayan por un camino pantanoso por un tiempo, ¿no? Y se demoren en retornar al seno de Dios, su esencia es diferente, porque su existencia llegó a ser por motivo del Mesías, no por otra cosa. Entonces ellos no pueden arrancar, no pueden decir nada, porque ni nosotros podemos decir nada. Tú llegaste a existir no por mi causa, sino que por causa de la providencia de Dios, de la voluntad de Dios, absolutamente. Por eso, dentro del corazón de Dios existe ese inmenso valor y orgullo hacia la segunda generación, querido hermano y hermana. Independientemente de aquel que va en la primera línea, preciosos hijos que van en la primera línea abriendo el camino, a aquellos que van más atrás, teniendo que aprender todavía muchas cosas para valorar lo que es el amor verdadero y todo eso. Entonces todos están dentro del corazón de Dios de alguna u otra forma. Nadie se escapa. Y hay mucha segunda generación que se tortura tanto por sentirse miserable, por sentirse despreciable, por sentirse todas estas cosas, pero hay que enseñarles que para Dios tú tienes un valor incalculable, independientemente de lo que haya pasado en tu vida. Y el amor de Dios está siempre ahí esperando, va a estar siempre. Si ahora con 21 años o con 70 años, el amor de Dios va a estar siempre ahí esperando tu retorno. Y nosotros, la primera generación, tenemos un valor también precioso para Dios, querido hermano y hermana, porque estamos acá. Y eso es increíble, estamos acá aguantando, perseverando. Estamos aquí, pasamos el camino del desierto, ¿no? Muchas veces sin poder ver claramente de qué se trata. ¿Se acuerdan cuando el padre hacía declaraciones y cosas así? No entendíamos por qué significa todo eso. Hay todas estas declaraciones, escrito además en chino. ¿Qué significa todo esto? Pero ahí estábamos. Si nos preguntaran en ese momento qué significa esta declaración que hizo el Padre, qué es lo que está restaurando, qué significa para el futuro, para el pasado, yo creo que muy pocos sabían de qué se trata, porque era muy complejo todo. Y estamos acá, aún sin haber entendido en profundidad, estamos acá perseverando hasta el día de hoy. Entonces, para Dios siempre todos somos importantes. Todos somos preciosos, todos somos importantes, tenemos un valor único cada uno. Y esta segunda generación tiene que heredar ese sentimiento para que ellos transmitan también para la tercera generación, imagínense.
para la segunda generación y para la tercera generación, ellos tienen que transmitir estos fundamentos de fe que la primera generación tuvo. Esto tiene que ser transmitido siempre. Por ejemplo, el amor tan profundo que tiene la primera generación para Dios. Un amor que está anclado en el sufrimiento de su propia vida de fe. No es simplemente creer en Dios porque cree en Dios. Eso tal vez habría sido en el mundo ideal, ¿no? Creemos en Dios y es solo un ambiente de belleza, ¿no? Y alegría, como debería haber sido. Pero el mundo se tornó un mundo oscuro y en esta oscuridad nosotros pudimos encontrar este amor de Dios que nos dio esperanza, ¿no? Y una nueva vida. Entonces esta experiencia, este fundamento de fe en el amor de Dios es muy poderosa y los jóvenes tienen que recibirla también. Porque la providencia el ideal de Dios ahora cambió de formato. El ideal de Dios cambió de formato. El formato original era solo el ideal de Dios, maravilloso. Nunca, nunca debería haber habido una historia de sangre o lágrimas. Pero cambió el formato, ¿no? El ideal de Dios ahora se le incluye la providencia de la restauración, la larga historia de la providencia de la restauración, sobre la cual fueron apareciendo líderes y personas y civilizaciones y toda una cultura, ¿no? de fe, de personas que fueron sirviendo a Dios de alguna forma u otra, y después a Jesús y así. Cambió el formato. Entonces el formato ahora es diferente. ¿No? Y hasta que todo esto sea olvidado en algún momento y volvamos al mundo original, no sé cuánto tiempo va a pasar. ¿No? Y ahí sucede algo muy misterioso, querido hermano y hermana. De aquí a millones de años en el futuro, que ya lo hemos compartido alguna vez. Solamente los que han vivido en esta época, comprendiendo conscientemente el corazón sufriente de Dios, vamos a ocupar un lugar privilegiado en el corazón de Dios. Vamos a poder sentarnos en el mundo espiritual, mirando el universo y reflexionando sobre el profundo amor de Dios. Esa dimensión que Dios ni siquiera imaginaba que podría suceder, pero que se formó. El amor compasivo, profundo, misericordioso, permanente, paternal de Dios, que nosotros pudimos captar a través de este curso de restauración. Eso va a quedar entre tú y Dios, entre Dios y mí, guardado en lo profundo del corazón, como un tesoro que las personas no van a poder saber de qué están hablando, qué están conversando esas personas con Dios. Pueden entrar en el círculo, pero no van a poder saber lo que significó haber vivido en esa época, cuidando el corazón de Dios en esa oscuridad. Eso va a ser muy, muy, muy especial. Dios no va a querer revelar eso a la gente. Dios no quiere revelar, como dice el texto que tenía acá. Dios no quiere revelar su sufrimiento. Pero nosotros somos parte de esa historia y podemos sí compartir con Dios. ¿Ah? Entonces, por eso, cuando uno ve la vida de fe con Dios, hay tantas cosas, querido hermano y hermana, que nosotros vamos atesorando, que estamos guardando para compartir en el futuro con Hanun Fumorín. Y que los jóvenes de la segunda generación todavía pueden también entrar en ese círculo de intimidad con Dios. Pueden entrar todavía ellos. Pero, por ejemplo, época de Sigurd Wolf, época de antes de Sigurd Wolf, los primeros miembros de Corea, en una época donde no había nada, y aún así tuvieron tan linda experiencia. Eso yo no lo puedo tener para mí, pero ellos la tuvieron, y es su tesoro con el Padre, su tesoro con Dios, esa experiencia. Entonces la segunda generación tiene que, por lo menos nosotros tenemos que transmitirle lo que tenemos, ¿no? Para que ellos puedan también valorar, ¿no? su vida con Dios. Queridos hermanos y hermanas, una vez más, yo nunca estoy pensando compartir nada, pero va saliendo algo así espontáneo, y creo que Dios quiere compartir con nosotros estos puntos también. Siempre tengo preparado aquí el tema, pero al final no puedo parar, y puedo continuar hablando más todavía, pero el tiempo ya se nos fue. Me gustaría pedirle